Mi hija me lanzó café caliente cuando me negué a dar mi tarjeta de crédito a su hijo. Ella gritó con furia, «Da dinero o vete». Y yo, con la ropa empapada, con el ardor en la piel y el corazón destrozado, tomé mis cosas y me fui en silencio. No dije una sola palabra. En ese instante no tuve fuerza ni para defenderme, porque lo que más me dolía no era el café ni el grito, sino la manera en que mi propia hija me trataba frente a mi nieto. El líquido me quemaba la mano y parte del pecho, pero lo soporté sin abrir la boca. No quería que el niño viera más espectáculo del que ya había presenciado. Lo miré un segundo antes de salir. Tenía los ojos muy abiertos, confundido, y no entendía por qué su madre reaccionaba así conmigo. Él no tenía la culpa. Era solo un niño atrapado en medio de esa escena. Tomé mi bolso del suelo, que también estaba manchado, y caminé hacia la puerta. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Mi hija siguió gritándome que no regresara si no traía dinero, pero yo no volteé. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un golpe seco en el pecho. Afuera, el aire era fresco, y por un instante sentí que podía respirar de nuevo. Bajé las escaleras con cuidado, porque aún me temblaban las manos. El café me había dejado la piel roja y sentía escozor, pero lo que más pesaba era el vacío en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza. Llamé un taxi y me quedé parada en la acera, sintiendo la mirada de algunos vecinos que habían escuchado los gritos. Me dio vergüenza, pero más vergüenza me daba reconocer que era verdad. Mi hija me había echado de su casa porque no le di dinero. Cuando el taxi llegó, apenas pude decirle al conductor la dirección de mi apartamento. Durante el trayecto, traté de no llorar, pero las lágrimas me corrían solas. Recordaba cuando esa misma hija me pedía que la acompañara a la escuela porque tenía miedo de ir sola. Recordaba cuando le preparaba su desayuno con cariño, aunque yo apenas tuviera tiempo antes de salir a trabajar. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Al llegar a mi casa, el taxista me preguntó si estaba bien. Le respondí con un gesto rápido de cabeza, pagué y subí despacio las escaleras. Al cerrar la puerta detrás de mí, solté todo. Lloré de pie, con la espalda recargada en la madera, como si mi cuerpo no pudiera más. Me quité la blusa manchada y la metí directamente en una bolsa. El olor a café me revolvía el estómago. Me miré en el espejo del baño, la piel enrojecida, los ojos hinchados. Me puse una crema que tenía a la mano para calmar el ardor. No era una herida grave, pero el dolor interno era insoportable. Sentí que la persona que más debería quererme en la vida había cruzado un límite que ya no podía ignorar. Me senté en la cama y traté de ordenar mis pensamientos. No era la primera vez que mi hija me trataba mal, pero nunca había llegado a este extremo. Antes eran palabras hirientes, reproches, desprecios, pero ahora me había agredido físicamente y delante de su hijo. Eso ya no era un simple enojo, era algo mucho más profundo. Mientras me acomodaba en la cama, recordé que yo había sido quien le ayudó a pagar la entrada de ese mismo departamento donde vivía con su familia. También había estado meses cubriendo su alquiler, porque decía que no llegaban con el dinero. Siempre encontraba una razón para pedirme ayuda. El colegio del niño, la comida, las cuentas atrasadas. Y yo, por amor y por miedo a que pasara necesidades, siempre cedía. Pero ahora me daba cuenta de que nada de eso había servido. En lugar de gratitud, había creado una dependencia que se convirtió en desprecio. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, repasando una y otra vez la escena. Pensaba en el momento exacto en que ella arrojó el café y en la expresión de rabia en su rostro. Esa imagen se repetía como una película en mi cabeza, y cada vez que la recordaba, sentía un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, desperté con dolor en la piel y el cuerpo pesado. Preparé un té y traté de distraerme ordenando la cocina, pero no podía quitarme de encima esa sensación de fracaso. ¿En qué momento mi hija había dejado de verme como su madre y me veía solo como una billetera? Miré mi celular y vi varios mensajes de una vecina que había escuchado algo la noche anterior. No respondí. No quería dar explicaciones a nadie, solo quería silencio. Pasé la mayor parte del día en mi apartamento, caminando de un lado a otro,
tratando de tomar una decisión sobre qué hacer. Al caer la tarde, me senté frente a la ventana. Miré la calle, la gente que pasaba, las familias riendo, los niños jugando. Pensé en cómo yo también había soñado con tener una familia unida. Pero en vez de unión, lo que había recibido era rechazo. Mi hija me había dejado claro que para ella yo no valía como madre si no entregaba dinero. Cuando la noche volvió, decidí algo. No iba a correr detrás de ella para pedir perdón por algo que no hice. No iba a llamarla ni a justificarme. Si ella quería hablar, tendría que buscarme. Y cuando lo hiciera, yo ya no iba a ser la misma. Guardé mi tarjeta de crédito en una caja de madera donde tenía mis papeles importantes. Cerré con llave esa caja y la guardé en el armario. Ese gesto, tan simple, me hizo sentir que daba un paso pequeño pero firme hacia recuperar mi vida. Me acosté esa noche con una mezcla de dolor y determinación. Sabía que el camino no iba a ser fácil, que mi hija reaccionaría mal si descubría que yo ya no pensaba seguir manteniéndola. Pero también sabía que, por primera vez en muchos años, estaba dispuesta a poner un límite. Mientras trataba de cerrar los ojos, todavía me ardía la piel, pero el ardor más fuerte era otro, el de una verdad que me costaba aceptar. Mi hija me había humillado y me había echado de su casa como si yo no fuera nadie. Y aunque me doliera reconocerlo, tenía que enfrentar que la relación entre nosotras ya no volvería a ser igual. Y en ese silencio oscuro de la madrugada, entendí algo que no había querido ver durante mucho tiempo. Había llegado el momento de protegerme, incluso si eso significaba perderla. Al día siguiente de todo lo ocurrido, me levanté con un peso extraño en el cuerpo. La piel aún estaba sensible donde el café me había caído, pero más allá del ardor físico, lo que me pesaba era la cabeza. Sentía que cada rincón de mi casa estaba demasiado silencioso. Abrí las ventanas para que entrara aire, pero el silencio permanecía, como si quisiera recordarme que estaba sola. Preparé un café para mí, aunque dudé unos segundos antes de hacerlo. El olor me trajo de inmediato la imagen de la taza volando contra mí, y tuve que apoyarme en la mesa para no romper en llanto otra vez. Me serví una cantidad pequeña. Lo bebí despacio, tratando de no dejar que ese recuerdo me dominara. Pasé buena parte de la mañana caminando por el apartamento, sin rumbo. Ordené un poco la ropa, limpié la cocina, barrí el piso. Todo lo hacía con movimientos lentos, sin energía. Me sentía agotada, pero no por el trabajo físico, sino porque la cabeza no me dejaba descansar. Me senté en el sillón y miré mis manos. Eran manos cansadas, llenas de marcas y cicatrices pequeñas de los años de trabajo. Con esas mismas manos había criado a mi hija. Había preparado sus comidas. Había cosido su ropa cuando no teníamos dinero para comprarle algo nuevo. Recordé noches enteras en las que llegaba tarde de limpiar casas, y aún así me sentaba con ella a hacer sus tareas de la escuela. No podía dejar de pensar en todo lo que había hecho por ella. La universidad, por ejemplo. Yo había trabajado doble turno durante años para poder pagarla. Mientras mis amigas de la misma edad empezaban a descansar y a pensar en sí mismas, yo seguía acumulando horas extras para que mi hija tuviera una carrera. Y sin embargo, ahora me veía como una carga o como una tarjeta de crédito que debía estar disponible a su antojo. El silencio me obligaba a enfrentar esas memorias, y me dolía. Sentía rabia conmigo misma por no haber puesto un límite antes. Siempre me decía, es mi hija, solo quiere salir adelante, no puedo dejarla sola. Y en ese afán de protegerla, había terminado perdiendo mi lugar como madre. Al mediodía, me preparé un plato sencillo de arroz con verduras. Me senté a comer sola en la mesa pequeña del comedor. La soledad pesaba más que el hambre. Pensaba en mi nieto, en su cara confundida cuando vio a su madre gritarme y arrojarme el café. Me preocupaba que él creciera creyendo que ese trato era normal, que así se resolvían los problemas. Después de almorzar, me acosté un rato. Cerré los ojos, pero el descanso no llegaba. Cada vez que lograba quedarme medio dormida, volvía la imagen del grito, «Da dinero o vete». Me despertaba sobresaltada. Era como si esas palabras se hubieran grabado en mi piel con más fuerza que el café caliente. En la tarde, me animé a salir a comprar algunas cosas que me hacían falta. Caminé hasta la tienda de la esquina. La señora que atendía me saludó con amabilidad, como siempre, pero noté que me miraba con cierta curiosidad. Seguramente había escuchado algo, porque los gritos de mi hija se oyeron en todo el edificio aquella noche. Sentí una mezcla de vergüenza y dolor, y terminé comprando lo justo para regresar rápido a casa. De regreso,
Al abrir la puerta de mi apartamento, tuve un pensamiento claro. Mi casa era el único lugar donde todavía tenía control. Afuera todo parecía mirarme con lástima, pero dentro podía decidir qué hacer. Y ese pensamiento me dio un poco de calma. Me senté en la mesa otra vez y saqué una libreta vieja donde a veces anotaba cosas importantes. Empecé a escribir una lista de todos los pagos que había hecho en los últimos meses para mi hija, la renta de su departamento, la cuota del colegio de mi nieto, facturas de luz y agua que ella me pedía cubrir. El número final me asustó. No era solo dinero, era tiempo de mi vida convertido en billetes que ella había gastado sin pensarlo. Me quedé mirando esa lista mucho rato. Sentí un vacío enorme, porque todo ese esfuerzo no había generado agradecimiento, sino resentimiento. Era como si mi hija pensara que yo tenía la obligación de sostenerla, sin importar mi edad, mis limitaciones o mis propios gastos. Por la noche, cené un pedazo de pan con queso y me senté a mirar la televisión, aunque no presté atención a lo que pasaba en la pantalla. El silencio entre cada ruido del televisor era lo que dominaba el ambiente. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, ese silencio me estaba dando algo que no tenía en la casa de mi hija. Tranquilidad. Nadie me gritaba, nadie me exigía, nadie me miraba con desprecio. Era solo yo, con mis recuerdos, con mis heridas, pero también con un espacio donde podía respirar. Los días siguientes fueron parecidos. Me levantaba, ordenaba un poco, cocinaba, me sentaba a leer algún periódico viejo que tenía guardado. Cada noche volvía a la cama con el mismo pensamiento. ¿Será que algún día mi hija se dará cuenta de lo que hizo? Pero también empezaba a preguntarme, ¿y si no lo hace? ¿Y si tengo que aceptar que ella nunca va a cambiar? Ese silencio, que al principio me aplastaba, empezó a convertirse en un refugio. No porque me gustara estar sola, sino porque en ese espacio empecé a escucharme a mí misma. Me di cuenta de que nunca me había dado la oportunidad de pensar qué quería yo, qué necesitaba yo. Siempre era lo que ella pedía, lo que ella necesitaba, lo que ella exigía. Una tarde, mientras doblaba unas toallas limpias, me sorprendí a mí misma pensando en lo diferente que sería mi vida si decidiera no volver a pagar nada más por ella. Por un momento me asustó la idea, porque llevaba años haciéndolo. Pero a la vez, sentí una pequeña chispa de alivio. Ese pensamiento se quedó conmigo durante todo el día. Caminaba de un lado a otro. Me servía un vaso de agua, abría y cerraba cajones, y siempre regresaba a la misma pregunta: ¿qué pasaría si simplemente dejara de sostenerla? Me miré al espejo esa noche antes de dormir. Los ojos seguían cansados, pero había algo nuevo, una especie de determinación que no había visto en mucho tiempo. No era fuerza todavía, pero era el inicio de algo. El silencio de mi casa ya no se sentía como un castigo, sino como un espacio donde podía planear, pensar y empezar a imaginar una vida distinta. Una vida donde yo no tuviera que ser la víctima de los arranques de mi hija, ni la persona que siempre resolvía sus problemas. Me acosté y cerré los ojos. Por primera vez desde aquel día del café, no lloré al quedarme dormida. Sentía dolor, sí, pero también un germen de claridad. Si quería recuperar mi paz, ese silencio tendría que convertirse en mi mayor aliado. Habían pasado 2 días desde que me marché de la casa de mi hija sin decir palabra. 2 días en los que traté de mantenerme ocupada con las cosas mínimas de mi apartamento: limpiar, cocinar, organizar papeles. El silencio seguía ahí, a veces pesado, a veces reconfortante, pero me estaba acostumbrando a él. Me repetía que tenía que resistir la tentación de llamarla, porque sabía que si lo hacía, terminaría escuchando reproches o exigencias. Ese tercer día, mientras doblaba ropa en la sala, escuché que golpeaban la puerta. Al principio pensé que sería la vecina que a veces venía a pedirme azúcar o simplemente a conversar. Me limpié las manos en un paño y fui a abrir. Pero cuando giré la cerradura y abrí la puerta, me encontré con ella, mi hija. Se quedó parada frente a mí con una expresión que nunca olvidaré. Estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se movían rápido, evitaban mirarme de frente. Llevaba el cabello recogido de cualquier manera, y su ropa estaba arrugada, como si se hubiera vestido con prisa. ¿Podemos hablar?, me dijo, casi en un susurro. Me quedé inmóvil unos segundos, sin saber qué responder. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho, porque por un instante pensé que venía a pedirme perdón. Quise creerlo,
aunque fuera una pequeña ilusión. Me hice a un lado y la dejé entrar. Caminó hacia la sala sin esperar invitación, como si conociera cada rincón, lo cual era cierto. Se sentó en el sillón, cruzó los brazos y bajó la cabeza. Yo me quedé de pie, observándola. Esperaba que hablara, pero guardó silencio durante unos segundos. Entonces entendí que no había venido por remordimiento, sino por otra razón. «Mamá», empezó al fin. «Necesito que me ayudes otra vez». Esas palabras fueron como un balde de agua fría. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento de lo que había hecho. Directo al grano. Ayuda. Me senté frente a ella con calma. No quería levantar la voz, ni tampoco demostrar todo el enojo que me había guardado. «¿Qué pasó ahora?», pregunté despacio. Ella respiró hondo y se pasó la mano por la cara. Evitaba mirarme a los ojos. «La renta, no la pagaste. El dueño vino ayer y me dijo que si no cancelamos esta semana, tendremos que salir». «¿Por qué no la pagaste, mamá?». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No era por el café arrojado, no era por el grito, no era por mi dignidad, era por dinero. Me quedé mirándola en silencio. En mi cabeza repasaba todos esos meses en los que yo había sido quien sostenía ese alquiler. Recordaba cada transferencia, cada vez que ella me decía que estaba en problemas, cada vez que yo cedía porque no quería que mi nieto pasara dificultades. Y ahora, que no lo había hecho, venía como si fuera una obligación de mi parte. «No lo pagué porque no me corresponde, hija», dije con firmeza, aunque la voz me temblaba un poco. Ella levantó la cabeza de golpe, sorprendida por mi respuesta. Sus ojos se abrieron grandes, incrédulos. «¿Cómo que no te corresponde? Siempre lo has hecho», me reclamó. «Sí, siempre lo hice. Y ese fue mi error», le respondí, respirando profundo. «No puedo seguir cargando con tus responsabilidades. Tú eres la dueña de tu vida, y tienes que hacerte cargo». El silencio que siguió fue espeso. Ella me miraba como si no me reconociera. «Mamá, ¿me estás diciendo que vas a dejar que tu nieto se quede en la calle?», me lanzó, como si quisiera culparme. Esa frase me dolió, porque sabía que lo estaba usando como escudo. Mi nieto no tenía la culpa de nada, pero ella lo ponía en medio para presionarme. «No, no quiero que pase eso», le dije, «pero tampoco puedo seguir resolviéndote todo. He trabajado demasiado en mi vida. He dado demasiado. Tú tienes que encontrar la forma de sostenerte». Ella se levantó del sillón, nerviosa. Caminaba de un lado a otro por la sala, mordiéndose las uñas. Su voz empezó a subir. «Esto no es justo. Sabes que estoy haciendo todo lo posible. Sabes que sin ti no puedo», gritó. Yo me quedé sentada, observándola. Por dentro sentía un torbellino de emociones. Tristeza, rabia, cansancio, pero también una especie de calma que no conocía. Por primera vez en años, no me levanté corriendo a buscar mi billetera. «Lo siento, hija», le dije, interrumpiéndola. «Esta vez no voy a hacerlo». Su rostro cambió de inmediato. Pasó de la furia al desconcierto. Parecía que no podía procesar lo que había escuchado. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué me haces esto ahora?», me reclamó con la voz quebrada. La miré a los ojos y respondí con calma. «Porque ya no puedo más. Porque necesito cuidar de mí». Ella se quedó de pie, respirando fuerte, con el rostro enrojecido. Por un momento pensé que iba a gritar otra vez, pero no lo hizo. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró algo que no entendí. Después se giró hacia mí. «Entonces, ¿así de fácil me vas a dejar tirada? ¿Después de todo lo que has hecho?», me dijo, con un tono entre rabia y llanto. No contesté de inmediato. La miré fijamente, tratando de que entendiera que esta vez hablaba en serio. «No es dejarte tirada, es darte la oportunidad de que te hagas responsable de tu vida. Yo ya cumplí mi parte». Ella soltó una risa nerviosa, como si no pudiera creerlo. «No puedo creer que me digas esto justo ahora», repitió varias veces, moviendo la cabeza de un lado a otro. El ambiente se volvió tenso, casi insoportable. Ella recogió su bolso del sillón, lo ajustó en su hombro y se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo y me lanzó una última mirada, cargada de enojo. «Te vas a arrepentir, mamá», dijo con frialdad. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio volvió a llenar el apartamento, pero esta vez no me pareció un enemigo. Me quedé sentada en el sillón, con las manos juntas, temblando un poco, pero también con una certeza. Había dado un paso que nunca antes me había atrevido a dar. Sabía que no sería el último enfrentamiento,
Sabía que mi hija volvería, más enojada, más exigente, pero también sabía que esta vez no me iba a doblar tan fácilmente. Me quedé ahí, en ese silencio, con la mente llena de preguntas y con el corazón agitado, esperando cuál sería el siguiente movimiento de mi hija. Esa misma noche me costó conciliar el sueño. Después de la visita de mi hija, me quedé pensando en sus palabras, en su enojo y en la forma en que me había culpado por la situación del alquiler. Me dolía, porque usar a mi nieto como argumento me parecía cruel, pero al mismo tiempo entendía que ella ya no sabía cómo más presionarme. Me acosté con la certeza de que había dado un paso difícil, pero necesario. A la mañana siguiente, desperté temprano. Encendí la cafetera y me serví una taza. Esta vez lo hice con calma, respirando profundo. Tomé asiento en la mesa y abrí la libreta donde había anotado todos los gastos que había cubierto en los últimos meses. La volví a leer línea por línea. El monto total seguía siendo una carga demasiado pesada para mí. Había llegado a la conclusión de que no podía continuar. Guardé la libreta en el cajón y decidí salir a caminar un poco. Quería despejar mi mente. En la calle, el aire fresco me ayudó a ordenar mis pensamientos. Me detuve en una pequeña panadería. Compré un par de panes y regresé a casa. Durante el camino de vuelta, pensaba en lo inevitable. Mi hija no se quedaría tranquila con mi negativa. Ella regresaría. No me equivoqué. Pasaron apenas 2 días y volvió a tocar la puerta. Esta vez su rostro estaba distinto. No solo estaba pálida, también traía unas ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en varios días. Abrió la puerta con fuerza y entró casi sin mirarme. «¿Qué hiciste, mamá?», me lanzó directo, con voz agitada. «¿De qué hablas?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «El dueño me dijo que llamaste para decirle que ya no ibas a pagar más». «¿Por qué hiciste eso?», gritó, con los ojos muy abiertos. Me quedé en silencio unos segundos. Efectivamente, el día anterior había llamado al dueño del departamento. Le expliqué que yo no iba a seguir cubriendo la renta, que cualquier asunto debía tratarlo directamente con mi hija. No lo hice con maldad, sino porque necesitaba cortar esa dependencia. «Lo hice porque es tu responsabilidad, hija», respondí despacio. «Yo ya no puedo sostenerte de esa manera». Ella se llevó las manos a la cabeza y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala. «No puedes hacerme esto». «No ahora», decía, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Sí puedo, y tenía que hacerlo», le contesté, tratando de mantener la calma. «He estado pagando tu alquiler por mucho tiempo. Esto tiene que terminar». Su respiración era agitada. Me miraba con rabia, pero también con un dejo de desesperación. «¿Y qué se supone que haga yo ahora? ¿Dónde voy a ir con mi hijo? ¿Quieres que nos quedemos en la calle?», me reclamó. Su voz me desgarraba por dentro, porque en el fondo yo tampoco quería verlos sufrir, pero al mismo tiempo sabía que si retrocedía en ese momento, nunca más tendría la fuerza para volver a poner un límite. «No quiero que te quedes en la calle», le dije. «Quiero que empieces a hacerte cargo de tu vida. Tú ya eres una mujer adulta. No puedo seguir siendo yo la que resuelva todo». Se detuvo en seco frente a mí. Su cara estaba roja de la ira. «Eres egoísta. Siempre pensé que ibas a estar para mí, pero ahora me das la espalda cuando más lo necesito», gritó. Yo respiré profundo y contesté: «No es egoísmo, es cansancio. He trabajado toda mi vida por ti. He dado más de lo que tenía, pero ahora tengo que pensar en mí también». Ella apretó los puños, como si quisiera golpear algo. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloraba. «No lo entiendo. Siempre me ayudaste. ¿Qué cambió ahora?», preguntó con voz más baja, casi temblorosa. «Cambié yo», le respondí con sinceridad. Me di cuenta de que no puedo seguir permitiendo que me faltes al respeto y al mismo tiempo seguir pagando por todo. El silencio que siguió fue largo. Ella se dejó caer en el sillón, con las manos cubriéndose la cara. Parecía que de golpe se había quedado sin argumentos. «¿Entonces de verdad me vas a dejar sola en esto?», dijo finalmente, con un tono que mezclaba enojo y tristeza. Me acerqué y me senté a su lado. No la toqué, pero hablé con firmeza. «No estás sola. Eres capaz. Tienes que demostrarlo. Yo no voy a desaparecer, pero tampoco voy a hacerme cargo de tus cuentas». Ella bajó las manos y me miró fijamente. Había una mezcla de odio y sorpresa en su mirada. «No puedo creer que seas tú la que me dice esto», murmuró. Se levantó de golpe, tomó su bolso y se dirigió a la puerta.
Antes de salir, me lanzó una última frase. Te juro que me vas a lamentar, mamá. La puerta se cerró de un portazo. Yo me quedé sentada en el sillón, sintiendo el eco de sus palabras. No era fácil escucharlas, porque una parte de mí aún quería correr detrás de ella y resolver todo. Pero otra parte, la que había decidido cambiar, me repetía que no podía dar marcha atrás. Esa noche me quedé pensando en cómo había reaccionado. Vi en su rostro algo que nunca antes había visto: miedo real. Hasta ese momento siempre me había enfrentado con rabia, con gritos, con insultos. Pero esta vez, detrás de la furia, vi miedo. Miedo de tener que hacerse cargo. Miedo de no tener a quien culpar. Me dolía. Sí, porque era mi hija y yo quería lo mejor para ella. Pero también sentía que tal vez ese choque era necesario. Tal vez solo así iba a entender que la vida no se resuelve a costa de los demás. Me acosté tarde, con la cabeza llena de pensamientos, pero con una certeza firme. Había dado un paso del que no había vuelta atrás. Los días siguientes después de aquella discusión fueron tensos. Yo trataba de mantenerme ocupada en mi casa, haciendo mis rutinas normales: limpiar, cocinar algo sencillo, ordenar papeles. Pero dentro de mí había un peso constante. Sabía que mi hija no se quedaría tranquila después de que le dejé claro que ya no iba a pagar su alquiler. Su última frase, antes de irse, seguía resonando en mi cabeza. Te juro que me vas a lamentar, mamá. Pasé esas noches sin dormir bien. Me daba vueltas en la cama pensando en cómo reaccionaría. No sabía si vendría a gritar otra vez, si me insultaría delante de mi nieto, o si buscaría alguna otra manera de presionarme. Pero lo que sí sabía era que esta vez no podía retroceder. Al tercer día, escuché los golpes en la puerta. Eran más fuertes que antes, casi desesperados. Respiré hondo antes de abrir, intentando que mi rostro no mostrara miedo. Cuando giré la manija, ahí estaba ella, mi hija. Su cara estaba roja de enojo, y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Apenas me vio, entró sin esperar permiso. «¡Ya basta, mamá!», me gritó apenas cruzó el umbral. «¿Qué te pasa? ¿Quieres destruirme?». Cerré la puerta despacio y la seguí hasta la sala. Ella tiró su bolso sobre la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «El dueño me dio plazo hasta mañana. ¿Entiendes? Mañana. Y todo por tu culpa». «¿Por qué me haces esto?», dijo con la voz quebrada. Me senté en el sillón y la miré en silencio unos segundos. Después hablé despacio, con calma. «No es por mi culpa. Es tu responsabilidad». Ella se detuvo y me miró como si hubiera escuchado una traición. «Siempre lo hiciste. Siempre estuviste ahí para mí. Y ahora me dejas sola cuando más lo necesito. ¿Qué clase de madre hace eso?», gritó, golpeando la mesa con la mano. «Una madre que ya no puede más», contesté. «He hecho demasiado por ti, hija. Demasiado. Y tú solo me has devuelto desprecio». Ella abrió la boca como si fuera a contestar, pero no dijo nada. Se quedó de pie, respirando fuerte. «¿De veras me vas a dejar en la calle con tu nieto?», preguntó con rabia contenida. «Lo que haga el dueño con el departamento es problema tuyo, no mío», le respondí. «Yo ya cumplí con ayudarte durante años, pero ahora es tu deber sostener tu casa». Mi hija caminó hasta donde yo estaba y me señaló con el dedo. «No puedo creerlo. Después de todo lo que hice por ti, me das la espalda». Esas palabras me dolieron, porque en el fondo, yo no recordaba qué era eso que decía haber hecho por mí. Siempre había sido yo la que daba, yo la que trabajaba, yo la que resolvía. «¿Qué hiciste por mí?», le pregunté con firmeza. «Dime una sola cosa». Se quedó callada, sin poder responder. Bajó la mano y apartó la mirada. Ese silencio fue como una confesión. «Yo estuve en todos tus cumpleaños. Yo te acompañé en tus noches de fiebre. Yo trabajé día y noche para que estudiaras», seguí diciendo, sintiendo que las palabras salían solas. «Y ahora me tratas como si solo sirviera para darte dinero». Mi hija se llevó las manos al rostro, desesperada. «No entiendes. Estoy haciendo lo posible, pero todo es caro. Nada alcanza. Y tú eres mi única salida». «No», la interrumpí. «Ya no soy tu salida. Tienes que aprender a buscar soluciones sin usarme a mí como excusa». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia. «¿Entonces, ya no somos familia?», preguntó con un tono hiriente. «Sí lo somos, pero ser familia no significa soportar abusos», contesté, segura de mis palabras. El ambiente estaba cargado. Ella empezó a llorar.
Pero entre sollozos seguía repitiendo: «Me estás destruyendo, mamá. Me estás destruyendo». Yo me mantuve firme en el sillón, con las manos entrelazadas para no temblar. Por dentro sentía un dolor enorme, porque ninguna madre quiere ver a su hija sufrir, pero también sabía que si cedía, todo lo que había soportado hasta ahora se repetiría una y otra vez. Ella se secó las lágrimas con brusquedad y volvió a gritar: «Nunca pensé que ibas a ser así conmigo. Prefieres tu tranquilidad a ayudarme a mí y a tu nieto». «Prefiero recuperar mi dignidad», dije despacio, mirándola directo a los ojos. Ese momento fue como un quiebre. Ella se quedó congelada, como si esas palabras le hubieran dado un golpe inesperado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Finalmente, tomó su bolso de la mesa y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y me dijo con frialdad: «Te voy a odiar por esto, mamá». La puerta se cerró con violencia, y el eco recorrió todo el apartamento. Me quedé sola, con el corazón acelerado y los ojos húmedos, pero sin derrumbarme. Sabía que había enfrentado la discusión más dura de mi vida con ella, y por primera vez, había sido yo la que puso el límite. Esa noche, el silencio volvió a mi casa. Ya no me asustaba. Me senté en la cama y respiré hondo. Sabía que mi hija estaba herida, enojada, llena de rabia, pero también sabía que había escuchado la verdad, y aunque me doliera, era el único camino que me quedaba. Después de aquella confrontación con mi hija, mi apartamento quedó en silencio otra vez. Cerré la puerta con calma y me apoyé en ella por unos segundos. Sentía el corazón acelerado, como si hubiera corrido una larga distancia, pero a la vez mi cuerpo no estaba tenso. Era extraño. Había dolor, sí, pero también había una sensación de alivio que hacía mucho tiempo no conocía. Me fui a la cocina, serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Mis manos aún temblaban. Pensaba en la última frase que ella me había lanzado antes de irse: «Te voy a odiar por esto, mamá». Esa frase me atravesaba, porque era mi hija y yo no quería su odio. Pero al mismo tiempo, sabía que ese odio no era nuevo. Llevaba tiempo tratándome con desprecio, solo que ahora lo había dicho en voz alta. Esa noche me costó dormir, pero no por miedo, sino porque repasaba todo lo que había pasado en los últimos días. El café caliente, los gritos, las exigencias, las amenazas, y luego, mi decisión de no pagar más el alquiler, de cortar de raíz esa dependencia. Cada recuerdo me dolía, pero también me hacía sentir que estaba recuperando una parte de mí que había perdido. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé un desayuno sencillo: pan, un poco de queso y té. Lo comí despacio, mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de salir corriendo a resolver problemas que no eran míos. Mi vida, aunque vacía en apariencia, estaba bajo mi control. Pasaron los días, y mi hija no volvió de inmediato. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que podía ser ella, pero no era. Y aunque me dolía la distancia, también me daba espacio para pensar. Empecé a revisar mis propios gastos, mis necesidades, mis cuentas pendientes. Me di cuenta de que había dejado muchas cosas de lado por estar siempre pendiente de ella. Una tarde, mientras ordenaba mis papeles, encontré una carta que me había escrito hace muchos años, cuando era adolescente. En ella me decía que yo era la persona más importante de su vida, que nunca me iba a dejar sola, que algún día me devolvería todo lo que había hecho por ella. Leí esas palabras varias veces y sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Esa promesa se había desvanecido con los años. El teléfono sonó 2 días después. Vi su nombre en la pantalla. Dudé en contestar, pero al final respondí. Su voz sonaba cansada, sin la fuerza de antes. «Mamá», dijo en un tono bajo, «solo quería decirte que el dueño me dio otra semana. No sé qué voy a hacer». Guardé silencio unos segundos. Podía escuchar el llanto contenido en su voz. «Tienes que buscar una solución, hija», le respondí con calma. «Habla con él. Busca un trabajo extra. Organiza tus gastos». «Es que no puedo, mamá», murmuró. «Sí puedes», le dije firme. «Solo que nunca lo intentaste porque yo siempre estaba ahí». No hubo reproches, ni gritos, ni insultos en esa llamada. Solo un silencio pesado que ninguno de los dos supo cómo llenar.
Finalmente, ella dijo, «Está bien, adiós». Colgué el teléfono con el corazón encogido, pero también con la certeza de que la semilla estaba plantada. Ella tenía que enfrentar su vida sin usarme como escudo. Esa noche dormí mejor. Me acosté sabiendo que la relación con mi hija estaba rota en parte, pero también entendiendo que era la única forma de protegerme. No podía seguir viviendo bajo el miedo de sus exigencias. Los días siguientes me dediqué a mí. Salí a caminar más seguido. Hablé con una vecina que me invitó a tomar un café. Fui al mercado y compré cosas que me gustaban. Eran detalles pequeños, pero me hacían sentir que mi vida también tenía valor. Un fin de semana, mientras regaba unas plantas que tenía en el balcón, la vi aparecer en la acera. Caminaba despacio, con la cabeza baja. Subió las escaleras y golpeó la puerta suavemente. Abrí y la encontré distinta. No venía gritando, no venía con exigencias. Solo quería decirte que conseguí un acuerdo con el dueño. Me dio más tiempo. Estoy viendo cómo resolver, me dijo, sin mirarme directamente. Asentí con la cabeza. No quise hablar mucho, porque no quería que esa visita se convirtiera otra vez en reproches. Me alegra que lo estés resolviendo, le contesté. Se quedó unos segundos en silencio, como si quisiera decir algo más, pero al final dio media vuelta y se fue. Cerré la puerta despacio y me quedé de pie, respirando hondo. Sentí que, aunque fuera un paso pequeño, era un cambio. No era la reconciliación que yo soñaba, pero era una señal de que quizá empezaba a entender que no podía seguir dependiendo de mí. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que había vivido, la humillación del café, los gritos, las acusaciones, las amenazas, y luego, mi decisión de parar, de poner un límite. No había sido fácil, pero al final había encontrado algo que nunca pensé recuperar, mi paz. No era una victoria ruidosa, ni una venganza, era una liberación silenciosa. La certeza de que había cerrado un ciclo de abusos, aunque eso significara soportar la distancia con mi hija. Me dolía, sí, pero también me daba fuerza. Apagué la luz, cerré los ojos y me dejé llevar por el silencio de mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no era vacío, era libertad.